Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial de Java. Hoy vamos a ver qué es una declaración, una expresión, cómo trabajamos con ellas y algunas características que tiene de especiales Java y que tenemos que saber. Una declaración es lo mismo que una instrucción. La diferencia entre una declaración, como vemos aquí, y una expresión, como vemos aquí, es que la instrucción le dice a Java algo que tiene que hacer. O sea, le dice básicamente qué es lo que tiene que hacer. Y normalmente una instrucción tiene o puede tener más de una expresión dentro. En cambio, la expresión lo que hace es básicamente retornar un valor. Por ejemplo, A más B, en este caso, si tuvieran valores, ¿sí? A y B, retornaría entonces el resultado de A más B. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Ahora, yo quiero que se fijen aquí abajo que yo tengo declaradas enteros, ¿sí? De tipo entero, byte, short, int y long. Son todas variables que alojan enteros. Y en todos los casos, a byte le puse la b, a short la s, a el int le puse la i, al long la l. En todos los casos tienen asignado el número 1. Con respecto a los decimales, lo mismo. Entonces, tengo float con la letra F y tiene puesto 1.0F y double con la letra D 1.0, sí, también. Entonces, tenemos en todos los casos asignado el valor 1, incluso en carácter. La letra C tenemos también el valor 1. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pretendo mostrarles con este video para que ustedes entiendan? Cuando ustedes trabajan con el dato, básicamente, con el valor, no tienen mayor inconveniente. Si yo acá, por ejemplo, pongo byte, o sea, espero un byte, y sumo enteros, ¿sí? Y le paso 1 más 1, no tengo problema, lo puedo alojar dentro de una variable byte. Pero si yo le asigno a una variable byte la expresión de que me sume el byte más el byte, y esto es una expresión, ¿sí? Tengo un error. Fíjense que tengo un error y me dice que yo no puedo guardar la suma de byte. Byte, recuerden que es 1, ¿verdad? Esto sería reemplazado por 1 más 1, pero esto es una expresión, no es 1 más 1. Yo no puedo, con una expresión, guardar en una variable del mismo tipo el resultado. Lo que hace Java, sin que nosotros nos demos cuenta, para que esto no nos dé error, es que el valor que yo voy a guardar acá lo convierte a un entero. Si lo pongo en entero, automáticamente el error desaparece. Pero si yo lo dejo como byte, voy a tener el error. Y lo mismo me va a pasar, si se fijan aquí abajo, lo mismo me va a pasar con short. Si por ejemplo yo tengo sumado un dato de tipo short más otro dato de tipo short y lo quiero guardar en una variable de tipo short, no puedo. ¿Sí? Si yo tengo 1 más 1, otra vez no hay ningún problema. Pero yo no puedo usar una expresión donde yo esté sumando dos datos de tipo short y guardarlos adentro de un dato de tipo short. Cuando yo haga este tipo de operaciones con byte, con short, con char y demás, digamos, el mínimo lugar donde yo lo puedo guardar es en un entero. ¿Sí? Van a ver que si yo descomento esto, tengo un error. Si yo acá le pongo entonces int, automáticamente el error se va. ¿Sí? Yo le puedo poner int, le puedo poner long, le puedo poner float, ¿sí? Valores más grandes, pero no puedo usar el mismo que tenía, ¿sí? Float, le puedo poner double, ¿sí? Y no tengo ningún problema. Yo puedo guardar el resultado entonces de 2 short o de una expresión de 2 short dentro de una variable mayor a un int, pero no menor ni igual a short. Si yo acá dejo short, entonces voy a tener un error. Bien, lo mismo sucede con char. Si se fijan aquí, yo lo tengo comentado, ustedes pruébenlo, si quieren lo descomentan y lo ven. Yo no puedo guardar entonces, sumar dos caracteres de chip o char y guardarlo dentro de un char. No lo puedo hacer. Si lo convierto en un int, no tengo problema. Entonces, acá se los muestro. ¿Sí? Fíjense que tengo acá, sumar, por ejemplo, un entero más un byte. Lo puedo guardar dentro de un int sin problema. Sumar, por ejemplo, un entero más un short. Lo puedo guardar en un int sin problema. Sumar entonces dos enteros, lo guardo dentro de un entero, no hay ningún problema. Sumar un long más otro long, lo guardo dentro de un long, no hay problema. Lo puedo guardar también adentro de un double, lo puedo guardar adentro de un float, no hay problema.
pero no puedo guardarlo en un int, porque estos dos valores son más grandes ya que un int. O sea, ya sobrepasaron al int. Si yo esto lo pongo en un int, voy a tener un error, porque no puedo guardar un dato que es más grande que el contenedor. ¿Sí? Entonces tiene que ser de long hacia arriba. Long, recordemos que el que le sigue es float y el que le sigue es double. ¿Ok? Entonces puedo guardarlo en un long, puedo guardarlo en un float y puedo guardarlo en un double. Con respecto a los caracteres, estoy sumando acá dos caracteres. Recuerden, esto es una expresión. Es importante acordarse de que esto es una expresión. Si yo estoy guardando dos caracteres, puedo guardarlos en un int o en cualquier tipo de variable que sea mayor a un int. O sea, en un long, en un float o en un double. Entonces acá les puse. El resultado de una expresión debe guardarse en un int o dato mayor. ¿Sí? Que es lo que les estaba comentando recién. Acá les puse un ejemplo entonces sumando un int más un long, ¿sí? Un int más un float o un float más un double. En el caso, por ejemplo, de un float y un double, ¿sí? Yo estoy obligando por el double, estoy obligando a que la variable que guarde este resultado sea un double, porque es el valor más grande. ¿Sí? Si yo estoy usando un double, yo no puedo guardar esto en un int, no puedo guardarlo en un long, no puedo guardarlo porque el double es el valor más grande que tenemos, digamos, de los tipos primitivos en Java. O sea que me está obligando a que el tamaño que yo, donde voy a guardar este resultado, tiene que ser al menos el mismo o mayor, pero no puede ser menor. Recuerden esto, nunca puede ser menor. Tiene que ser igual o mayor al tamaño más grande que forme la expresión. En este caso es double. En este caso es f, float. ¿Sí? El tamaño más grande entre long y float es float. ¿Sí? Entonces, yo puedo usar como resultado un float o puedo usar un double. Acá se los puse. Puedo usar un float o puedo usar un double para guardar este resultado. No puedo usar un int ni nada por debajo. En el caso de un entero y un long, el resultado más pequeño, o sea, digamos, más pequeño para poder guardar es el long. O sea que yo puedo usar un long, un float o un double, pero no puedo usar ninguna otra cosa que esté por debajo de eso. ¿Se entendió esto? Bien, si ustedes entendieron esto, ahora van a entender por qué cuando nosotros hacemos un system.out.print y hacemos, por ejemplo, 10 dividido 3, ¿sí? Esto nos otorga un número, ¿sí? Que es un número que no tiene decimales. O sea, nos entrega un entero. Nos entrega un entero porque, como les dije, cuando nosotros hacemos una división entre números enteros, el resultado siempre, por defecto, Java lo va a tomar como un entero. Pero cuando nosotros involucramos un número decimal, el resultado siempre va a ser un decimal. Porque el que manda es el valor más grande. Es como que acá pusiéramos double y int. Si yo pongo double y int, lo que va a usar para guardar, entonces es double. Nunca va a ser int. Por eso cuando yo divido o hago un cálculo que involucra un número decimal, el resultado siempre va a ser devuelto como decimal, como un contenedor que guarda decimales. Y tenemos un último ejemplo, que es cuando yo utilizo un string. Siempre que yo utilizo en Java un string, el resultado va a ser un string. O sea, cuando yo hago una operación que involucre un string, ¿sí? Siempre el resultado va a ser un string. Voy a ejecutar esto para que ustedes lo vean. Fíjense que aquí abajo tenemos entonces 10 dividido 3, me da 3 y me lo da como entero, porque en este caso los dos números son enteros. Y si yo hago el mismo ejemplo, pero involucrando un decimal, automáticamente lo obligo a que el resultado de esto lo guarde en un tipo double, en un tipo de dato que pueda alojar decimales. ¿Sí? Y cuando sumo una cadena, un string más un número, lo que tengo como resultado, esto que está aquí es una cadena y esto que está aquí también es una cadena. Acá primero lo que hizo fue resolver, porque estos son dos enteros. Empieza a resolver de izquierda a derecha, así que 1 más 1 lo suma, da 2. Pero cuando lo tiene que sumar a la cadena o al string, entonces tenemos 2 a Dios. ¿Ok? Bien, eso es todo por esta lección. Espero que la hayan encontrado útil y los veo mañana en un próximo video. Chau, chau.